Hola leyendas, se acaba de estrenar la película animada de DC Batman Soul of the Dragon, no el alma del dragón. Así que bienvenidos a otra Geek Review. Primero vamos a hablar y comentar sin spoilers y luego con spoilers, así que hasta aquí tranquilos. Bueno, es una película diferente, al menos para nosotros, porque está ubicada en los años 70, como si esta fuera la época de Batman. Así que vamos a ver clichés de la época uno tras otro. No te están dando fechas, pero con la música, el tipo de escenas, la acción, ropa, peinados y bigotes, pues te ponen en esta época. Como en una combinación de Bruce Lee con James Bond, el estilo de Bruce Timm se presta mucho a lo clasicón. Ya de por sí lo ha hecho, pero ahora se adapta aún más. Sin spoilers, y personalmente, siendo esto una historia nueva, hubo un personaje que me sobró, y ese es Batman. No Bruce Wayne, sino Batman. Pero nuestro batidios vende. En ningún momento el peso de la historia cae sobre él. De hecho, es que está muy bien repartido con estos antihéroes y cada uno tiene su momento por igual. Dudo que esta película pase a ser de culto, pero tampoco decepciona en lo que te ofrece. Entretenimiento clásico y dando la oportunidad de que se presenten personajes no tan conocidos del universo DC para muchos. Lady Shiva ya ha tenido varias apariciones en adaptaciones. La de Richard Dragon pues fue la de Arrow, y Tigre de Bronce recuerdo mucho un capítulo de Batman Brave and the Bold, donde igual que aquí se recuerda su entrenamiento. Y hablando de Brave and the Bold, aunque Batman no tenga la relevancia acostumbrada, está bueno recordar que al igual que otros personajes se presta para múltiples interpretaciones. Ahora sí, vamos con spoilers. 3, 2, 1, se va. Nuestra historia comienza con los logos de Warner y DC muy pop, ya sabemos que son los 70s. Entonces hay un mesero infiltrado que resulta ser Richard Dragon. Toma huellas, abre cajas fuertes, saca documentos y fotos y tiene una super pelea de super espías super marciales y sale volando dejando una gran explosión. Después tenemos la intro con sombras muy marciales. Y por ahí vemos a un tipo de blanco y la verdad es que no pude con su nombre, así que lo llamaré el de las gafas. Y este trabaja para Jeffrey. Resulta que Jeffrey contrató a una chica por sus servicios y tras pagarle la deja encerrada y luego la ve por un cristal. Mientras él se come un ratón, ve cómo se la devoran unas cobras. Mientras Richard logra meterse en un edificio que parece un club perteneciente a Bruce Wayne, allí está él despachando a Silver Cyclone, rompiéndole el corazón. Pues es una sorpresa y ellos recuerdan la última vez que se vieron y también la primera, y entonces tenemos una segunda historia que se va a ir desarrollando a punta de flashbacks. Con dificultad y a través del hielo, Bruce Wayne llega a Nanda Parbat y allí conoce a O-Sensei, quien lo entrenará y le dice que es el sexto. Le muestra a sus otros estudiantes, la mejor Lady Shiva, está Ben Turner, una chica Jade, Rip Jagger, un ex soldado en busca de paz, y Richard Dragon. A Bruce le llama la atención una puerta que está aparte de todo, pero nadie sabe qué es y a nadie debería interesarle. En el presente, Richard dice que está investigando algo relacionado a la puerta o el portal de Gate, simplemente, que tiene que ver con terroristas y gente mala. Aunque Bruce se niega a ayudar por sus business, Richard encuentra que Bruce oculta algo, y es donde llegan al club unos tipos que parecen salidos de Mortal Kombat, y ambos artistas marciales pelean, y en un momento Bruce recuerda una enseñanza donde no podía romper una piedra, pero su maestro le dijo que tratara, no que la rompiera, que la piedra y el mal son algo que podía ser eterno, o algo así. Sonó muy sabio en todo caso. Entonces aparece Batman, acaban con todo y Richard ahora conoce su secreto. Por otro lado, vemos que el tal Jeffrey tiene un séquito a su disposición y tiene el de las gafas investigando, y por ahí acabó con algunos Mortal Kombat. Nuestros protagonistas van a Chinatown, pues hay una mujer que dirige el crimen organizado, Lady Shiva. ¡Oh, sorpresa! Y aunque organiza peleas a las malas, busca mantener el honor en su casa, y por ahí salva a Bruce y Richard y tienen otra peleísima contra el séquito de Jeffrey. Y por ahí recordamos que O-Sensei le otorgó su super espada y que incluso se la ganó a Rick Jagger peleando con un solo dedo. Peleas muy de película china antigua, en fin. Y en el presente los tres pelean y mientras tanto se roban la espada del maestro y los tres siguen peleando, y luego comienzan una persecución en el carro de Bruce que está súper trucado, y a esta persecución se mete la policía. Bueno, en un momento Lady Shiva sale volando del carro y se roba una moto. Por Dios, esta mujer está en otro level. Qué buena onda. Y se va acabando con todo, pero llega un helicóptero y bueno, ya, eso ya es mucho, así que bailas, se volaron. Así que queda otro personaje por encontrar, Ben Turner. Y se vienen más recuerdos. Resulta que Ben cascaba a Bruce durante el entrenamiento y Bruce le aguantaba tanto que al final se ganó el respeto de su compañero. Ahora él está en un dojo como medio maluco. Ben instruye a niños, los protagonistas llegan con Ben y en dos frases le hablan de The Gate, la espada, y él se une al equipo. En otro recuerdo, todos estaban acostados pensando en qué había al otro lado de la puerta
puerta y al dormir fueron despertados por gritos de una mujer, Jade. Van a ver qué pasó y la puerta secreta está abierta y allí había otra mega puerta y Rip había matado a Jade. Resulta que siempre fue malo, que quería abrir el portal y con la sangre y la espada lo abrió y salieron monstruos de allí, se comen a Rip básicamente, y los estudiantes y el maestro pelean contra los monstruos y al final O-sensei se encierra con la puerta para detener todo. Ese era su destino. En algún otro momento de la vida, Ben estuvo investigando esa organización secreta y peleando contra todos y no se hizo llamar Samurai Black sino Tigre de Bronce, y la organización que buscaba era dirigida por Jeffrey y se llama el Culto de la Cobra, otro culto de la cobra. Bueno, esta gente planea llamar a un dios y sacrificar niños y nuestro valiente grupo se arma, se pone trajes de combate para detenerlos, saltando de un avión en paracaídas hacia unos túneles, en fin, y se nos viene la de peleas. Por todas partes hay de estos Cobra Kais y en algún momento llega el de gafas, se quita los guantes y en uno tiene dedos de cobras y en el otro la cabeza. No mames, güey. Y ya, ¿qué importa el sentido común? Si le cortan una mano sale un monstruo, así que Batman y Tigre de Bronce pelearán mientras los otros dos se adelantan. Richard y Shiva son los que se adelantan y los dos que se quedan al final pueden quemar al de las gafas o lo que sea. Richard y Shiva acaban con todos y al final Shiva se enfrenta a Lady Eve y Richard a King Snake, que son fuertes guerreros. Los protagonistas encuentran sus debilidades y vencen. Y salvan a los niños, pero el tal Jeffrey se adelanta también y atraviesa la espada hasta la puerta, que ahora la tienen por allá, y esta se abre y sale O-sensei y ya están allí los 4 estudiantes, pero este no es O-sensei, es el maligno Gran Naga y comienza a pelear contra todos: el furioso Ben, Shiva que perdió la espada, Bruce el eterno niño, y hay otros planes para Richard. Por cosas del guión, Batman queda solo contra O-sensei y con la capa le parte el cuello, pero este se para otra vez. La pelea es de Richard Dragon contra O-sensei, pues lo quiere como su nuevo avatar, como que sí, Richard era el mejor, parece. Así que busca entrar en el cuerpo de este, pero con la espada que lanza Batman, Richard logra acabar con el demonio y en ese momento O-sensei se despide de todos y deben cerrar la puerta por el mal que hay allí. Pero ¿dónde está Batman? Pues ya se metió dentro del portal. Los demás lo alcanzan, algo viene y lo enfrentarán juntos porque, como dice Richard Dragon, nosotros somos el dragón. Y aquí termina. Todos son antihéroes, hasta Bruce parece que tiene sus cosas raras con ese club, casino o lo que sea. De hecho, Richard Dragon parece la mejor persona. Y como te digo, Batman o Bruce no resalta solo. Como sea, debes formarte tu opinión. Si te gusta estar pendiente o recordar películas animadas de DC y de cómics en general, hay mucho en el canal para que pases un buen rato y te conviertas en leyenda. Por lo cual, asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.